Hola muchachos, buenas tardes. Hola José, hola Harold, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, 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 todo muy bien. Acá con un poquito de frío, pero todo muy bien. Hola Eliel, ¿cómo estás? Sí, horrible. Pero bueno, estamos aquí ya para empezar a... Oh, por Tebadita, qué chévere, qué rico, qué chévere, qué chévere. Bien, creo que pueden abrir micrófono. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo me les va? Sí, un poquito, ¿cierto, Harold? Me uno a por dos. Es que dicen X2. Hola, Mauricio, ¿cómo vas? Hola, bien, sí, señora. Ok, hola, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muchachos. No, muy bien. Bien, 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 adiós, gracias, todo muy bien. Yo creo que podemos empezar. Y aquí les voy a ver, ¿dónde estoy yo? A ver, um, listo. Entonces, espero que les haya llegado mi mensaje. Lo hice el día de ayer porque no quise incomodarlos mucho el fin de semana con algunas cositas. Pero la idea era, muchachos, que en el aula virtual yo les dejé unos videos para el ingreso a esta tutoría. La idea es que ustedes los hayan visualizado, ¿cierto? Para asimismo continuar, digamos, si se tienen algunas dudas, pues que de una vez me las presenten, de estructuras selectivas. Colgué también un video de for, de while, de dos estructuras repetitivas. Pues allí obviamente explico, digamos que toda la fundamentación con unos ejercicios adicionales. Bien, sí me gustaría saber, porfa, así muy, muy sinceramente, que si por favor pueden levantar la mano para saber si visualizaron los videos, por favor. Trabajaron, ¿cierto? Creo que, bueno, Fabián, Carlos, Eliel, pues esa sí es, digamos que era la idea para la sesión del día de hoy, que ustedes ya hubieran visto los videos, porque entonces, digamos que acá yo voy a seguir haciendo ejercicios. Ok, Santiago. De todas maneras, ustedes saben que las actividades, esta actividad del cuestionario, yo les dije a ustedes que esperaran como un momentico, que todavía no la intentaran hacer. La semana pasada les dije que esperaran de pronto a los videos y después de los videos, entonces sí hicieran la actividad. Si ya visualizaron los videos, ya ustedes pueden hacerlo la parte del cuestionario. Sí, esa es la idea. El momento de hoy es para, voy a hacer un ejercicio de if, voy a hacer un ejercicio de switch, voy a hacer un ejercicio de for y voy a hacer un ejercicio de while. Entonces, la idea, pues, vuelvo y repito, si era que ustedes de pronto hubieran ya revisado este material. Vuelvo y repito. No, no es que digamos que es que voy a sacar hoy una nota y tengo que verlos, no, sino que pues para llegar a las tutorías sí es necesario que ustedes, por favor, adelanten estos temas, ¿cierto? Estas actividades independientes. Em, Vuelvo también y les digo, esta actividad está abierta hasta
Esta actividad está abierta hasta el 9 de abril, si mal no recuerdo, de el cuestionario, sí. Está hasta el 9 de abril, entonces pues pueden revisar también este material, más los videos y después entonces entrar a la solución. Voy entonces a empezar a hacer los ejercicios, unos ejercicios, ¿cierto? Complementarios, digamos que a lo que nosotros ya estamos revisando. Las clases pasadas, entonces estoy hablando de estos videos. Ustedes me disculparán, digamos que acá en la parte de encuentros académicos, pues aparecen los videos de tutoría muy pequeños, entonces muchos de sus compañeros me dijeron que no los podían visualizar muy bien, por eso aparecen acá en la parte de abajo, ¿sí? Aparecen nuevamente todas las tutorías. Me disculparán si se ve un poco, digamos que exagerado, pero es así como lo muestra la plataforma. Dios mío. Es como me lo muestra la plataforma. Bien, estos videos que vemos acá, así cuando aparecen las letras, son de las tutorías. Bien, y los videos que nosotros tenemos que visualizar, pues están en las estrategias académicas y lo que hice fue dejarlos acá. Entonces, la primera parte, la segunda parte, que estas dos partes vienen ligadas a la descarga de el compilador. Y esta tercera parte, que es el if, les había montado este video y este video de Switch sí lo monté hasta hoy. Entonces, bueno, pues para que lo veamos, es un video muy corto, pero voy a hacer también un ejercicio de esta estructura Switch. Muchachos, estructuras if, else y else if. Entonces, acá tengo la estructura que vimos hace 8 días. La estructura sí, entonces, que es el if, que voy a presentar. El if, entonces, recordemos, si la condición, entonces lo que nosotros hacemos dentro de las llaves es un bloque de acciones y que se ejecuten, obviamente. Cuando nosotros hablamos de la estructura sí, entonces sí, no, entonces tenemos el sí, la condición, vienen las acciones dentro de las llaves y si no, el else, se ejecutarán otras acciones. Y la estructura sí múltiple, que es cuando nosotros tenemos varios if y los podemos anidar. Tenemos acá otra estructura simúltiple y tenemos esta estructura múltiple simúltiple que es el switch. Esta estructura múltiple simúltiple switch viene referenciada a un selector, solo a un selector. Y ese selector puede ser de tipo entero o de tipo carácter, es decir, int o char, de esos dos tipos de datos. Este selector viene entre las llaves, esta es como la apertura y el cierre de la estructura, y aquí nosotros tenemos los casos. Entonces tenemos caso, el valor, ¿cierto? Case 1, case 2, case 10, case 20, case 40, una variable de tipo entera. Y también que podría ser carácter como un case A, case E, case F, case por, case más, solo un carácter. Vienen las acciones y después viene el break. Este break está, bueno, digamos que en su traducción, ¿cierto? Que es como la pausa. Entonces acá, cuando se ingresa, ¿cierto? Al valor 1 y se ejecutan las acciones, él viene aquí al break y hace la pausa. Es como si rompiera la estructura y finalizara. No finalizara el programa, sino la estructura y continuara. Esto, dado a que él lo que hace es omitir el resto de casos. ¿Sí? Él no va a ingresar a este caso, no va a ingresar a este caso, si este caso ya lo hizo, ¿cierto? O sea, se hizo como verdadero. Si el case valor 1, entonces él hace esto, hace el break y continúa el programa, pero no ingresa al valor 2, no ingresa al valor n. Lo que hace es, entonces, omitirlos. En el video están las estructuras de repetición, las repetitivas, cuando utilizamos una estructura repetitiva, cuando nosotros necesitamos ejecutar en más de una ocasión el código. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, necesitamos calcular la nómina para 70 empleados. Entonces, nosotros en ese sentido podríamos decir, bueno, profe, pues leemos entonces 70 variables, 70 sueldos, y lo que hacemos después es sumarlas, y así ya tenemos la nómina, pero resulta un poco tedioso
en su codificación, porque pues cargar las 70, ¿cierto? Variables y después sumarlas, pues es un poco tedioso. Y si no son 70 empleados, sino que es una multinacional con, no sé, 5.650 empleados, pues no vamos a leer esa cantidad de variables. Lo que nosotros hacemos es utilizar una estructura repetitiva, que en este sentido sería, por ejemplo, la estructura for, para desde cero hasta menor a 5.560, creo que fue lo que dije, y que lo haga de uno en uno. Entonces, ahí ya cargo solo una variable, por ejemplo, puede ser el sueldo, y que lo acumule, que empiece a acumular toda esa variable. Eso lo hago con estructura repetitiva. For, que es esta. Entonces acá cuando yo les estaba diciendo ahorita for i, entonces acá será la valor inicial, el valor inicial. Siempre utilizamos o casi siempre utilizamos i o j y refiere a la iteración. Entonces es una variable iterativa. Iterativa. Entonces acá viene i es igual a valor inicial y menor o igual al valor final y es igual a i más paso. Es decir, que acá vendrá el incremento de uno en uno, de 2 en 2, de 5 en 5, de 20 en 20, de 50 en 50, como digamos que ya, ¿cierto? Se presente el ejercicio o la contextualización. Vienen dentro de las llaves del for las acciones a repetir. Como le acabé de decir, que cargue un sueldo, que lea un sueldo y que lo acumule. Eso lo puedo hacer acá. Dentro del video están los acumuladores y están los contadores para que por favor lo revisen. Y tenemos entonces también aquí la estructura while. La estructura while es mientras una evaluación de una proposición inicial, mientras una variable, ¿cierto?, se haga verdadera en su condición, pues repetirá algunas acciones. Y después, entonces, lo que hacemos es modificación de esa proposición inicial que anterior o previamente debe estar inicializada. Todo eso está dentro del video explicado. Y tenemos la estructura do while, que es muy parecida a while, pero acá tenemos es el do while. Entonces, hacer las acciones mientras la evaluación. Muy sencillas, pues la idea es que en esta tutoría entonces hagamos como un repaso de las estructuras para que pues digamos que quede un poquito más claro el tema. Vuelvo y repito, pues la idea, si no ha visto, ha visualizado los videos, es que por favor usted se ponga al día en esta semana, visualice todos los videos que tienen o referentes a las estructuras y esta tutoría puede aportar y después entonces ingrese a la actividad. Si ya la hizo, súper bien y nos fue muy bien, listo. Y si quieren repasar, lo pueden hacer. Entonces entro a mi DevC. Acá lo que voy a hacer primero entonces es el manejo de una estructura if. Recordemos que está la estructura así. Entonces, vamos a hacer entonces un ejercicio. Recordemos que acá yo les había hablado hace 8 días de este libro, que es el de metodología de la programación, que me gusta trabajar muchísimo, muchísimo este libro. Hagamos este ejercicio, por ejemplo, el 2.17. El ejercicio 2.17 dice, escriba un programa que permita convertir de pulgadas a milímetros, de yardas a metros y de millas a kilómetros. Datos, opción y medida. Entonces, la opción es 1, o es 2, o es 3. Si es 1, se convierte de pulgadas a milímetros. Si es 2, de yardas a metros. Y si es 3, de millas a kilómetros. Acá tenemos la variable MED, que es la variable que representa la medida que se servirá para la conversión. Y tenemos acá las medidas. Muchachos, una pausa aquí. Nosotros tenemos eso está acá, en los encuentros académicos, por favor, cada vez que ustedes ingresen a tutorías, porfa, hagan el registro de la asistencia a las tutorías. Si ustedes ya digamos que pues a partir de este momento empezamos a hacer ese registro. Bien, entonces acá por favor, si son tan amables, cada uno pues lo va diligenciando en el momento en que pueda. Entonces, continúo acá. Entonces, estaba hablando de este ejercicio. Es 1, 2 o 3. ¿Tengo que trabajar con estructura selectiva? Claro, una incondicional. Si es 1, haga la conversión de pulgadas a milímetros. Si es 2, de yardas a metros. Si es 3, de millas a kilómetros. Entonces, con la estructura sí, entonces, pero con la estructura sí múltiple. Entonces, acá hablamos del else if. Estructura sí múltiple. Voy a empezar con la declaración de variables. Necesito una variable tipo opción que va a ser 1, 2
o 3. Voy a hacer o voy a trabajar con una variable tipo numérica decimal que va a ser la conversión, donde la vamos a asignar, pero también una variable medida que va a ser la entrada del dato, de la medida que se quiere convertir. Acá entonces lo que hago es decirle, primero voy a hacer un menú muy chiquito, le voy a decir 1 de pulgadas a milímetros. Y aquí entonces hago, ay, se me pasó acá en esta máquina, endlined. Acá entonces hago el 2 que será de millas a kilómetros, y 3 que será de millas a kilómetros, de yardas a metros y de millas a kilómetros. Me falta yardas a metros. Oh, ¿profe, es necesario hacerlo? No, no, no. Esto es simplemente para que el usuario sepa que debe ingresar el 1, el 2 o el 3. No es necesario colocarle el punto. Lo que nosotros tenemos acá dentro de las comillas, pues son rótulos y ahí nosotros podemos escribir lo que queramos. Acá, entonces, cargo la variable opción, ¿cierto? Y aquí le voy a, perdón, la variable opción. Y aquí abajo le voy a decir cout, ingrese la medida a convertir. Y aquí le digo save la medida. Entonces, esas van a ser las dos variables, ¿cierto? Opción, que puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Y la medida, que es la misma, ¿cierto? La medida que quiero que sea convertida. Entonces, aquí ya empiezo con mi estructura selectiva. Vamos a empezar con el if. Entonces, acá le digo, si la opción es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recordemos que los operadores acá, relacionales, entonces son el mayor igual, el menor igual, el igual, que es doble igual, y el distinto, que es exclamación e igual. Si es 1, entonces acá le digo que la conversión le sea asignada la medida por 25.4. ¿Bien? Listo. Eso sucede si la conversión, perdón, sí, si la opción es 1. ¿Qué pasa si la opción es 2? Entonces acá nosotros hacemos un anidamiento. El if opción es 2. Si la opción es 2, entonces la conversión será asignada, ¿cierto? A la medida por 0.9144 y punto y coma al final. Y acá, si no, si la opción es 3, entonces acá la conversión será asignarle la medida por 1.6093. ¿Qué nos falta hacer? Escribir el resultado. Entonces acá le voy a decir cout, la conversión es, y le digo conversión, y hago un salto de línea. Ahí nosotros ya tenemos nuestro programa, ¿cierto? Realizado, que es el de la conversión, el de las medidas. Lo voy a correr. Entonces acá me dice 1, 2 o 3. Dice, entonces acá le digo es 1 y la medida a convertir es 1. Entonces acá me tendrá que decir 1 por 25.4, pues la conversión es 25.4. Es 2, entonces acá nuevamente le digo es 2
La conversión es 2, pues tengo que multiplicar 2 por 0,9144 para que me dé el 1,8288. Y así pues lo mismo con 3. Esta es la estructura selectiva, ¿cierto? Múltiple, la que es reconocida como la estructura en cascada. Esto es un simúltiple. Les comparto o les empiezo a compartir los códigos que desarrolle dentro de la tutoría. Entonces acá ya tenemos el primer código. Listo. Ese, entonces acá lo que nosotros tenemos es la estructura, tenemos la estructura sí, entonces, la estructura sí, entonces sí, no, y la estructura sí múltiple. La estructura sí, entonces sí, no, sería algo como esto. Si la opción es igual a 1, haga esta conversión y si no, haga esto. Esta es la estructura sí, entonces sí, no. La estructura sí, entonces sería simplemente así. Si la opción es 1, haga esto. Y listo, ¿sí? No más. Entonces se va descomponiendo, digamos que lo que acabé de hacer, ¿cierto? Con las estructuras, pero la idea es que nosotros vamos componiendo las estructuras. Vamos a ver entonces ahora una de las estructuras que no estaban, que no había publicado en los videos, que la estructura switch que la acabé de hablar. Entonces, esta estructura switch es muy parecido, es digamos que hermana a la estructura que yo acabé de trabajar, que es la del simúltiple. Esta estructura que tiene particular, que acá nosotros vamos a tener un selector, una variable acá, simplemente una variable. Pero acá, esa variable selectora tiene que ser de tipo entera, int o de tipo char. Pues resulta que nosotros acá tenemos a opción de tipo entero, entonces voy a trabajar con opción. Entonces acá le digo opción switch, abro, siempre me pasa lo mismo, abro las llaves de la estructura, la apertura y el cierre, y aquí nosotros escribimos caso. En este caso va a ser caso 1, 2 puntos, pero yo puedo aquí tener, por ejemplo, muchachos, case 2, puedo tener case 3 y acá yo puedo tener las acciones que se tienen que ejecutar si el caso es 1, 2 o 3. Bien, los puedo dejar de esa manera. Y acá, cuando termine o, bueno, y se ejecuten las sentencias del caso 1, caso 2 o caso 3, pues solo cierro con un break. O sea, rompo ahí, ¿cierto? Hago la pausa con uno solo. No tengo que escribir 3 break, solo uno. Esto es caso 1 o caso 2 o caso 3. No necesariamente, vuelvo y repito, como lo dije al inicio, es de tipo entera. Sabemos que también es de tipo carácter. Si es de tipo carácter, entonces case A, 2 puntos. Pero ese carácter, recordemos que tiene que ir entre comillas, entre una comilla sencilla. Bien, para este caso, solo necesito case 1 y no va entre comillas porque es una variable numérica. Entonces acá, si el caso es 1, le digo, ok, la conversión, asígnele la medida, perdón, la medida por 25,4 y el break. Acá le digo case 2, 2 puntos, entonces la conversión, ¿cierto? Asígnele la medida acá por 0,9144. Y aquí viene el break. Y acá le digo case, me falta uno, case 3, entonces la conversión por 1,6093. Y acá le digo break. Y nosotros acá tenemos un case que es el default. El default es la negación de los casos. No es 1, no es 2, no es 3. Entonces acá yo puedo escribir out, ingrese un valor entre 1 y 3, por ejemplo. Podría dejarlo de esta manera. Este default no necesita un break, simplemente va así. Entonces va case 1, case 2, case 3 y el default. Pero este default es opcional, o sea, no tengo que escribir. Profe, solo 3 casos, los casos que quieran, hasta N casos. Profe, yo puedo tener anidamientos, ¿cuántos anidamientos en el CIF? Los que quieran, nosotros podemos tener
prácticamente, no sé, de acuerdo a lo que se requieran, 50, 60, 70, 90, 3, 2 anidamientos, pero no nos restringe el programa, el lenguaje de programación. Eso, listo, entonces ahí tengo el switch, apertura y cierre. ¿Y qué me faltaría para este ejercicio? Un cout que diga la conversión, ¿cierto? Es, y aquí le digo conversión. Y puedo hacerle un salto de línea. Ahí ya está cerrada la estructura. Ah, perdónenme, ya lo tenía acá. Perdón. Esto, pongámoslo un poco más. Bien, para que lo podamos distinguir. Entonces, esta será la estructura switch case. Así se le dice, se le llama así, switch case. Voy a quitar, no me momentico, este math no lo necesito, pues solo estoy haciendo multiplicaciones, entonces no necesito de la librería de matemáticas. Acá entonces, igual que el anterior, si le doy 1 y le doy 1, pues 25.4. Bien, entonces ahí nosotros pues ya sabemos que el programa está corriendo muy bien y recordemos entonces el default. Esta estructura está en el video, ¿cierto? Allí también en la plataforma. Listo, y acá. Bien. Listo, Eliel, cuéntame. Si la programación es la que realmente permite que algo funcione, ¿qué hace entonces que una aplicación tenga una apariencia como tal? Se puede llamar también es programación. Bueno, lo que pasa es que nosotros hablamos ahí de unas metodologías y pues digamos que unas herramientas. Por ejemplo, pues todo lo que funciona dentro de nuestro celular son aplicaciones, pero las aplicaciones obviamente son programadas. Sí. Sí, 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 son programadas. Claro, lo que pasa es que digamos que nosotros tenemos un frontend, un backend, nosotros tenemos toda, digamos que toda una interfaz dispuesta para un usuario y para que se presente de esa manera. Pero atrás, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es toda la codificación. Depende de la aplicación. Obviamente nosotros, por ejemplo, podemos hacer desarrollos en Java, podemos hacer desarrollos en Python, podemos hacer desarrollos en C, dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, el celular, pues obviamente tiene una tarjeta, esa tarjeta tiene que ser programada. En ese sentido, por ejemplo, son tarjetas que tienen que tener unos ciclos infinitos que nosotros ya vamos a mirar. Entonces, allí yo programo, monto un sistema operativo, ¿cierto? Y ese sistema operativo, que de acuerdo al celular que ustedes tengan, vamos entonces allí a tener las aplicaciones como Office en nuestro computador, como, no sé, como el Chrome, como los navegadores. Entonces, todo esto, ¿cierto? Se dispone dentro de esas aplicaciones, pero todas tienen que estar programadas. Nosotros podemos tomar cursos para aprender a programar las aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería, pues nosotros tomamos esos cursos, pues dependiendo de lo que se requiera. Hay aplicaciones en el ámbito académico, hay aplicaciones en el ámbito industrial que requieren, ¿cierto?, de esto. Por ejemplo, en el ámbito industrial, para las máquinas de automatización, pues se requieren aplicaciones. Entonces, las automatizadas, entonces, nosotros disponemos, ¿cierto?, de unos, no necesariamente unos computadores, simplemente como unos display, donde nosotros le decimos a la máquina lo que tiene que hacer no sé, si él encuentra un envase, entonces llénelo, entonces eso tiene que ser programado. Pero el usuario, digamos, el operario, él no tiene por qué saber la programación. Nosotros somos los que lo programamos. Entonces, debajo de todo eso hay una capa de programación. Ah, bueno, Netflix utiliza inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial y utiliza, bueno, cuando yo hablo de inteligencia artificial, hablo también de machine learning, ¿no? De todo lo que tiene que ver aprendizaje de máquina, pero también
lo que son redes neuronales, bueno, son unos, digamos que allí unos algoritmos bien interesantes para poder revisarlo. Esas asignaturas, por ejemplo, también creo, no sé si tengan las selectivas de Machine Learning, de inteligencia artificial, donde actualmente sí se está trabajando mucho con Python. Bien, lo que pasa es que esta asignatura sí está es para el C++ por la parte de la fundamentación. Python es un lenguaje de alto nivel que lo que refiere al alto nivel, y creo que ya lo había dicho, es que es algo más sencillo de programar y el Python, pues digamos que es muy amigable y Python tiene unas librerías y esas librerías o se desarrollan porque nosotros podemos desarrollar las librerías o ya las encontramos muy sencillas de trabajar y nosotros encontramos mucho código. Si bien Python, digamos que es, por ejemplo, yo lo trabajo en Colab, en Collaboratory y se encuentra mucho material. Allí, por ejemplo, nosotros hacemos Machine Learning, nosotros tenemos que migrar bases de datos, entonces allí pues se hace la parte de ciencia de datos con Machine Learning bien interesante, de pronto en algún momento que tengamos un espacio, porque no de pronto presentarles algo de lo que se está hablando y lo que se hace allá afuera, digamos con Netflix. Bien, son algoritmos muy interesante, ¿sí? No, digamos que hasta allá, pues se tienen que hablar de unos aprendizajes de refuerzo, bueno, una serie de aprendizajes y una serie, no, aquí nos podríamos quedar hablando de un poquito de inteligencia artificial, me gusta mucho el tema y de machine learning, pero todo lo que tiene que ver con esto, sí, claro, es programación. Nosotros aquí vemos fundamentación, ¿cierto? Nosotros estamos viendo solamente estas estructuras pero nosotros allí, ¿cierto? Cuando hacemos, por ejemplo, esos aprendizajes, nosotros tenemos que utilizar unos modelos matemáticos. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, algo si se necesita algo de estocástica, que son, digamos que ya algunos modelos matemáticos muy rigurosos para poder aplicar toda esta ciencia de datos. Entonces, no solo en la programación, ¿cierto? Para hacerlo, nosotros necesitamos de programación, nosotros necesitamos algo de estadística, algo de matemática, necesitamos, obviamente, la parte de manipulación y manejo de datos, ¿sí? Entonces, no es tan fácil hacerlo, o sea, no es tan fácil. Entender el modelo que se maneja allí, pues, bueno, digamos que sí, tampoco no es tan... me parece que sí es algo interesante para leer y para investigar. Bien, miremos entonces la siguiente, permítanme aquí un segundito. Listo. Aquí tratando de modificar algo en las propiedades de la reunión. Listo, entonces tenemos, digamos que esta partecita del switch,
¿cierto? Y para que nosotros entonces revisemos un poquitico más también en el video. Resulta que nosotros tenemos las estructuras repetitivas. Entonces, esas estructuras repetitivas que, por ejemplo, son el for o el while o el do while. Entonces, nosotros queremos que, por ejemplo, este programa que yo acabo de hacer se repita 10 veces. 10 veces necesitamos que lo haga. Entonces, acá lo que yo hago, puedo hacer acá, es de una vez declarar mi variable de iteración, que será i. Y arranco con una estructura repetitiva, ya lo dije anteriormente en la presentación, es for. Y aquí le digo i. Casi siempre nosotros arrancamos desde el cero. Acá le digo punto y coma. Y aquí le digo menor, en este caso, por ejemplo, si es 10, pues menor a 10. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá le voy a decir i es igual a i más 1. Bien, entonces voy a explicar qué es esta partecita. Esta es la inicialización de la variable del ciclo. Esta es la finalización del ciclo. Y este es el que incrementa el ciclo, ¿cierto? No lo puedo dejar sin incrementar porque entonces se quedaría pegado en el 1 o en este caso en 0. Nosotros cuando hacemos las iteraciones y las trabajamos desde 0 hasta 10, entonces él va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si nosotros vemos aquí, hay 10 dígitos. Entonces se ejecuta 10 veces. Por eso lo dejo menor a 10. Si yo lo dejo como menor o igual a 10, entonces aquí llegaría al 10 y entonces ese programa se repetiría 11 veces. Entonces lo dejo menor a 10, desde 0, menor a 10, para que haga esto. ¿Qué es lo que hace el i es igual a i más 1? Que eso también lo explico en el video y también explico la parte de cómo abreviarlo. Entonces, i es igual a i más 1, también lo podemos trabajar como un i más más. Entonces, lo que hace es que empieza, ¿cierto? En 0, entonces 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y así sucesivamente empieza a incrementar. Por eso, entonces nosotros tenemos las 10 iteraciones por este de acá. Si yo le digo a este señor de 2 en 2 y es igual a y más 2, pues entonces será 0, será 2, será 4, será 6 y será 8. Recordemos que nos llega al 10 porque es menor a 10. Entonces ahí nosotros tenemos estos incrementos. Cuando es de uno en uno y más, pero también sirve para un decremento de y menos menos. Solo cuando es más 1 o es menos 1. Si tenemos un incremento de 3 en 3 y es igual a i más 3. Bien, si tenemos un incremento de 10 en 10 y es igual a i más 10. Pero acá entonces ya sabemos que lo podemos dejar como i más porque lo va a hacer de uno en uno. Aquí abro la estructura del for y aquí le solicito todo esto. Entonces, digamos acá, esto sí lo voy a dejar, el menú, para que no se repita tantas veces, lo dejo afuera. Todo lo que yo deje afuera del for, pues no se va a repetir. Entonces, en este caso, pues solo una vez se carga el menú y esto sí se va a cargar 10 veces como está acá. Se carga 10 veces opción, se ingresa la medida, esto 10 veces, esto 10 veces, hace recorrido de un switch 10 veces y escribe 10 veces la conversión. Acá cierro la estructura del for, acá lo voy a hacer, ¿cierto? Y acá entonces ya lo puedo correr. Entonces, 1, ingresé la medida convertir, la conversión es 50.8, ahí me tiene que pedir la opción, ingresé la medida convertir, aquí vamos en 3, aquí vamos en 4, aquí vamos en 5, aquí vamos en 6, ay, aquí vamos en 7, en 8, en 9 y en 10. Entonces, el programa se ejecuta 10 veces, ¿sí? El menú lo estoy botando solo una vez. ¿Qué pasa si yo lo dejo dentro del para, dentro del for? Pues se ejecuta las veces que nosotros le estemos diciendo allí como la iteración. Entonces, acá lo voy a hacer para que se vea un poco mejor
el programa, aunque aquí yo podría decirle un cout, ingrese la opción, perdón, acá, y acá entonces voy a correr nuevamente. Entonces, 1, y le digo, sí, esta es la medida. Es 1, sí, y esta es la medida. Es 2, y esta es la medida, y ahí miren cómo se empieza a repetir el programa. ¿Cuántas veces se va a repetir? 10 veces, porque para eso tengo la estructura para, for. Entonces, estructura repetitiva, acá lo hacemos 10 veces, lo puedo hacer hasta 100 veces, 1000, las veces que yo quiera la iteración. Puedo hacerlo 5 veces, puedo hacerlo 4 veces, que mi recomendación siempre es dejarlo, digamos que para estos aprendizajes académicos y dentro de las sesiones de clase, pues hacer de pronto pocas iteraciones para probar nuestros programas. No necesariamente tienen que ir las 10 veces o las 100 veces, pues podemos dejarlas, no sé, 8 veces y saber que está corriendo bien. Eso es lo que hace. Acá voy a hacer esto un momentico y voy a dejar esta acá. Listo. Resulta que necesito escribir eh, los números del 1 al 100. Entonces acá le voy a decir cout, ¿cierto? Endline. Y acá voy a dejar desde el 1 y aquí le voy a decir menor o igual a 100. ¿Esto por qué lo hago? Porque es una serie, desde el 1 hasta el 100. Entonces no lo hago desde el 0, sino que lo hago desde el 100. Y ahí entonces nosotros ya vamos a tener los números del 1 al 100, acá impresos, acá en consola. Esto lo que hace es que esto se escribe y se escribe 100 veces. Profe, pero ¿por qué 1, 2, 3? Porque eso lo que hace acá es igual a I más 1, entonces incrementa a 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4 y así sucesivamente. En el video yo explico lo que son contadores y lo que son acumuladores. Bien, entonces para que por favor revisen ese tema de contadores y de acumuladores. Acá simplemente es el controlador de mi ciclo, ¿sí? De uno en uno, es lo que estoy haciendo. Si yo le digo aquí de 0 y aquí le digo i es igual a i más 2, ¿qué va a ser este ciclo? Los leo. ¿Qué hace este ciclo? Ajá, va aumentando de dos en dos. Ajá, él va a ir de dos en dos. Entonces va a generar los números pares de 0 a 100. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿cierto? La secuencia de pares. Empieza desde 0, entonces 2, 4, 6, 8, 10 hasta el 100. ¿Qué pasa si yo le digo aquí desde 1? ¿Qué va a arrojar? Ujú, muy bien, Santiago. Seguirá con los impares. Muy bien. Entonces, Enzo, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros empezamos desde 1, ¿cierto? Entonces va 1. El incremento aquí es de 2, entonces 1 más 2, 3. Después el 3 más el 2, el 5. 5 más el 2, el 7. Entonces acá va a llegar hasta el 100, digamos ahí lo tengo hasta 100, pero llegar hasta el 99. Entonces lo que hace es escribir los números impares. Míralos. Los impares desde 1
hasta 99 y acá por lo que tiene el más 2. Bien, eso es. Ahora, quiero que me digan qué hace este signo. Voy a quitar esto de acá porque puede que los no les valen. ¿Qué hace este? Muy bien, Carlos. Desde 100 hasta 1. Entonces, el inicio es en 100, ¿cierto? El fin es en 1. Y aquí miren que yo le estoy diciendo un y menos menos, que esto es igual a tener y es igual a i menos 1. Y ahí nosotros lo tenemos. Entonces, va desde 100 hasta, acá le voy a decir mayor o igual para que escriba el 1. Ah, muy bien, ahora sí escribió el 1. Entonces, ahí nosotros tenemos esas series de datos. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer la conjetura de Ulam, cuando necesitamos hacer la conjetura de Collatz, cuando necesitamos hacer la serie de Fibonacci, cuando necesitamos hacer varias series, por ejemplo, que ustedes estudian ingeniería y necesitamos hacer algo de las integrales, ¿cierto? Que son series, pues acá también las podemos entrar a programar, digamos, con este for o con, bueno, con la estructura repetitiva. No necesariamente, que fue lo que yo, con lo que arranqué, que les dije se va a repetir 10 veces, ¿cierto? Acá el programa. Entonces acá es, y es igual a 1, punto, perdón, a 0, y es menor o menor a 10 y más más. Así fue como yo arranqué el programa. Claro, nosotros acá lo que yo estoy haciendo es que se repita este programa, este de las pulgadas, milímetros, yardas, 10 veces. Pero no solo sirve para, digamos, en ese sentido, para los programas, sino también para las series. Pues obviamente aplicaciones de las estructuras repetitivas, miles, muchísimas. Eso en cuanto al for. Los invito entonces, porfa, que sigan el video, a que lo revisemos, a que pues lo culminemos. Viene una estructura o vienen dos estructuras que es el while y el do while. Resulta que el for, cuando utilizo yo un for, bueno, me faltaba por ejemplo acá decir n, in, por ejemplo, n. Acá yo le puedo decir hasta n. No necesariamente tiene que ir un valor, sino n. O también puedo definir n acá, decirle, coma n es igual a 10. Lo podría hacer así o puedo cargar la variable. Depende de lo que se requiera, ¿cierto? Dentro del programa. Resulta que también vamos a encontrar acá mucho de int y dentro del for. Entonces, acá, cuando se utiliza la estructura, inmediatamente lo que se hace es definir ahí. Entonces, acá no necesitaría ir. Entonces, va for int i. ¿Qué es lo que pasa? Aquí voy a entrar un momentico al dev C++, perdón, al C++ Online y les voy a mostrar algo con la estructura. Listo. Entonces, acá lo que voy a hacer es decirle for i y tab, la tabulación. No necesité escribir todo. Acá lo voy a incrementar este son. Listo, acá. Lo voy a hacer nuevamente. Entonces acá le digo for i y hago el tab con la tecla de tabulación que se encuentra al lado izquierdo de la Q. Le doy esa tecla y él me trae de una vez toda la estructura.
Lo mismo creo que funciona con SW-Tab y de una vez me escribe el switch. El while creo que lo hace con WH tab, pero miren que el for sí me lo está trayendo todo, me trae todo el código, ¿cierto? O sea, me dice int i desde cero y menor a count y el i más más. Entonces, el inicio, el fin. Entonces, en ese sentido, para mí es mucho más práctico entrar, o sea, dejarla sin declarar al inicio. Pero aquí en compilador, para mí, para Dalila, es mucho más sencillo dejarla acá, digamos, declarada, por si tengo que volver a llamarla más abajo. Acá yo no tengo esas ayudas rápidas, digamos, de completar el código, como lo tiene la aplicación en online. Entonces, acá, pues, digamos que en ese sentido es porque, digamos que hago la declaración acá. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando en Java, no sé, Eclipse, NetBeans, pues pueden darle for i y tab, SW tab, pueden darle el WH tab. Entonces, él completa toda la estructura. ¿Bien? Eso, digamos que en ese sentido, ¿por qué hacerlo acá? Porque arriba, pues ya son prácticas de cada uno de los programadores. Buena o no tan buena, pero pues es lo práctico para nosotros, ¿sí? Para que es el que escribe el código. Entonces, sigo con la estructura while. Entonces, la estructura while, acá lo voy a hacer, while, viene de la siguiente manera. While en español significa mientras. Mientras la evaluación, ¿cierto? Mientras una variable se haga verdadera, haga. O falsa también, haga. Bueno, digo yo falsa porque podría ser como una negación de lo verdadero. Entonces acá yo le puedo decir mientras, ¿cierto? Una respuesta. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos jugando, ¿cierto? Un videojuego, entonces me dice, ¿desea jugar de nuevo? ¿Sí o no? Si yo le digo ese o yes, la Y, él vuelve a inicializar el programa, ¿cierto? El jueguito. Desea repartir de nuevo, desea ingresar de nuevo, desea completar de nuevo, ingrese uno para continuar, cero para salir. Eso yo lo puedo escribir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le voy a decir aquí sharp y le voy a decir R como respuesta y la voy a inicializar con una S de sí. Esto va a ser S de sí y va a ser una variable sharp tipo carácter R. Y aquí le digo, mientras R sea S, y acá, oh, bueno, acá no sé si me tomé el OR, la R de respuesta sea igual a S mayúscula, entonces acá le digo que abra el corchete, elimino esto, y haga este programa, ¿sí? Pulgadas a milímetros, yardas a metros, pero miren que todo está dentro del while. Mientras la respuesta sea S o S mayúscula, eso para evitar inconvenientes y problemas innecesarios con el usuario. Acá, entonces, cierro, miren que acá se está cerrando el while, aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Pero antes de ese cierre yo le tengo que decir cout, desea, si desea, ejecutar de nuevo, ingresar de nuevo, digite S, por ejemplo. Lo podría dejar de esta manera. Y aquí abajo que se cargue la variable. Bien, entonces, tengo acá la inicialización de la variable y la hago como S, que sería verdad. Acá le digo R es S o es S e ingresa. Si yo le doy N o u otro valor, él no va a ingresar. Él solo ejecuta ese programa si es S minúscula o S mayúscula. Acá hace todo el programa, escribe la conversión y le preguntamos al usuario, oiga, ¿usted desea ingresar de nuevo? Si desea ingresar de nuevo, por favor ingrese una S y cargamos la variable. Entonces, ¿cómo va a funcionar el programa? Acá, listo, le digo es 1, ingrese la medida a convertir es 1 y me bota la conversión. Me dice, si desea ingresar de nuevo, digite S. Así es. A es 2 y la medida es 3. Desea ingresar de nuevo, digite S, S. Entonces acá 3, acá 2. Si desea ingresar de nuevo, no, le voy a ingresar la N y deja de ejecutar. Solo cuando ingrese S, él vuelve a correr.
vuelve a ejecutar. Y no solo con ese, también lo puedo hacer, no sé, con otros símbolos o le puedo decir lo que les decía ahorita. Si desea ingresar de nuevo, digite 1, ¿cierto? Entonces acá ya no necesitaré, por ejemplo, char R, sino que voy a necesitar una variable de tipo entera que sea R, ¿cierto? Y la inicializo en 1. Entonces acá no es S, sino 1, y aquí no necesito, pues el 1 no tiene ni minúscula ni mayúscula, ¿cierto? Eso es lo lindo de los números. Y acá, entonces le digo, es 2, es 1, y si dice, listo, ingreso el 1, y vuelve a correr. Le doy otro valor y le digo el 2. Nada, solo con el 1, él vuelve a ejecutar. Con el 1 o con S. ¿Qué es lo importante con el while? Que esta variable esté inicializada. Bien, esta variable que nosotros tengamos aquí como evaluación debe estar inicializada y asimismo se debe hacer una evaluación de esa variable, es decir, la iteración con el usuario. Tiene que existir la iteración. Yo les decía o le decía ahorita, ¿cierto? Al compañero, nosotros tenemos ciclos infinitos. Yo puedo dejar un ciclo mientras uno. Es así como nosotros dejamos, por ejemplo, las tarjetas de los celulares, ¿cierto? Unos ciclos infinitos allí para que pues, siempre, ¿cierto? Funcione lo que se tenga que hacer dentro del mismo. Las máquinas, hay algunas máquinas que también tienen esos ciclos en infinito. Nosotros en software, ¿cierto? No es nuestro caso, no es la asignatura para trabajarlo. Entonces acá lo voy a dejar, a mí me gusta trabajar mucho con el char y la respuesta. Char R es igual a S. Y acá entonces le digo que ingrese, perdón, acá ya la tenía declarada. Entonces, cada vez, ¿cierto? Que sea S, entonces vuelve a inicializar. ¿Por qué está inicializada? ¿Qué pasa si yo no le escribo la S? Entonces acá corro y miren que no hace nada, ¿cierto? O sea, nada, o sea, ¿quién es R? ¿R qué valor tiene? ¿Cierto? Entonces, pues no le dije qué valor tiene, pues él no lo hace, no ingresa. Yo tengo que ser muy explícito o explícita y decirle es S. Eso es lo diferente que tiene esta estructura con la estructura do while. Entonces, resulta que nosotros sabemos que while es mientras esto haga, ¿cierto? Mientras la evaluación haga esto. Pero nosotros tenemos acá una estructura que es do. Haga y aquí al final, después del corchete, le digo mientras y hago un punto y coma al final. El do hace, ¿cierto? Hace, ejecuta y al final pregunta. Yo hago una analogía siempre con estas dos estructuras. El do while es como si nosotros hiciéramos y después pensáramos, ¿cierto? Que a veces lo hacemos, muchas veces. Pero el while significa, o digamos que la analogía que hago es, primero piensa y después hace, ¿cierto? El primero pregunta y ejecuta. Esta estructura primero hace y después pregunta. Es lo diferente, pero es una estructura. Funcionan exactamente igual. Entonces, acá viene, entonces acá miren lo que voy a hacer. No la voy a inicializar. Y corre. Es S, porque la cambié. Es 2, es 1, es S, es 3 y es 1, y le digo que es no. Y ya para la ejecución. Eso es lo diferente entre un do while y un while, ¿cierto? Es la forma en que nosotros estamos haciendo, digamos que es pues al inicio o al final. No puedo decir que es al revés porque no lo es, no es cuando se hace falsa la condición. Acá les dejo el código del do. Acá voy a hacer un retroceso, listo, y dejo con el while para que ustedes revisen. Y pues están obviamente los videos que les dejé para que por favor, de verdad, por favor, los revisen antes de hacer el cuestionario. Lo que nos queda para la siguiente semana, para Semana Santa, ¿cierto? Para que no lo hagan ni jueves ni viernes porque es pecado hacer tareas, entonces voy a entrar acá, ¿cierto? Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Ay, perdón, creo que no están viendo mi pantalla.
creo que no. Acá. Acá, acá. Sí. Entonces, acá, bueno, ahorita cuelgo la tutoría, ya les pedí disculpas por esto tan grande. Y entonces, acá, segundo corte, entonces acá ya les dejé los videos para que ustedes, por favor, los revisen. Acá está el cuestionario de selectivas, entonces vean si no los han visto los videos, primero tómense el tiempo, es hasta el 9 de abril, tienen la otra semana para hacerlo. Pero esta semana ya se activa la lección de introducción a arreglos. Entonces, por favor, después de hacer este cuestionario, de visualizar los videos, entren a la OVA. E ingresan a la OVA, la llevan, la hacen y después entran a la lección. Bien, después, esta está abierta hasta el 9 de abril. Igualmente, entonces pues ustedes ya revisen sus tiempos, la otra semana si tienen un poquito más de tiempo, pues dedíquenle, no sé, 1 hora, 2 horas a la asignatura. Para los videos, recuerden que siempre nosotros tenemos unos tiempos de concentración que llegan hasta los 25 minutos, descansen 10, 25 minutos, descansen 10, 25, 10, 25, 10 para que podamos entonces continuar con los videos. Si, por ejemplo, van a hacer, que ya les he dicho, la maratón de programación, maratón de videos, entonces acá simplemente pues llévenlos, ¿cierto? O sea, empiecen con, yo me imagino, yo supongo que ya hicieron primero y segunda parte, de pronto están quedaditos por aquí en la quinta parte, de pronto en la cuarta parte, pues bueno, pues, digamos que eso es lo que se debe hacer. No sé, por el momento de, digamos que de esta tutoría, eso era lo que teníamos planeado, ¿cierto? De realizar un ejercicio de cada una de las estructuras, pero vuelvo y les repito, muchachos, si es necesario que por favor ustedes hagan la secuencia de los videos y los lleven, por favor. Lo mismo la lectura que también les dejé ahí en el libro de Ingeniería y Ciencia. C++ para ingeniería y para ciencia. Entonces, allí también está el libro. Si tienen un tiempito también, por favor, para que lo lean. Eso es, muchachos, eso era el día de hoy. Yo les agradezco mucho su participación a las tutorías. Ojalá, por favor, ya hayan registrado su asistencia. Si se me olvida en algún momento decirlo, por favor, yo sé que acá hay mucha interacción en el chat entre ustedes. También puedes decir, oiga, les recomiendo que por favor la asistencia a las tutorías. Para nosotros es muy importante llevarla. No la había llevado, entonces un jaloncito de orejas ahí. Entonces, pues bueno. Ahí se encuentra siempre, por favor, cuando tengamos las tutorías. Está muy pendiente de ustedes, de sus chats, de sus correos, entonces pues simplemente continuar de esa forma y pues ya digamos que en esta partecita sí ya es un trabajo más independiente por parte de ustedes. Nos vemos la siguiente sesión de tutoría, creo que es el miércoles, así lo tiene planteado el departamento para el día, dice videoconferencia 12 de abril de 6 a 8. El 12 de abril ya es arreglos unidimensionales, entonces allí, pues la idea es que ya, pues obviamente se hayan hecho la OVA, se haya hecho el primer cuestionario. 12 de abril cae creo que un miércoles. Entonces, es para que lo te consideren porque siempre hemos tenido lunes, martes y ahora se corre a un miércoles la tutoría. Recuerden que siempre queda grabado, entonces pues si no pueden asistir los miércoles por X o Y motivo, pues queda aquí grabadito y ustedes me pueden dejar sus preguntas también por plataforma que yo estoy allí contestando. Muchísimas gracias, muchachos. Que tengan una linda noche, una linda semana, una feliz Semana Santa. También, por favor, consideren el descanso. Bien. Muchísimas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Sí, Fabián, está en el aula, pero ya te lo copio. Oh my God. Creo que es muy largo. Mejor te comparto pantalla. Te voy a compartir la pantalla para que sepas dónde está, ¿vale? Es que acá me queda como. No sé si se ejecute con todo eso, porque es que aquí está. De todas maneras lo voy a copiar. O sea, así como me sale acá, si te parece. A ver acá. No, ese es un video. Ah, no, sí.
Listo. Y entonces, ¿dónde lo encuentras? Está, opa, Dios, acá, donde está la parte de encuentros académicos, acá donde encuentras la tabla, encuentros académicos, en la parte inferior, ya al final está registro de asistencia a tutorías. Allí está. Listo, pues muchísimas gracias, no, Santiago, a ti, muchas gracias, gracias a Fabián, gracias a Carlos, que tengan lo mismo para ti, Carlos. Harold, lo mismo, linda noche. Bien, Fabián, muchísimas gracias por tu apoyo, que estén muy bien, muchachos, que tengan de verdad un descanso la próxima semana. Cuídense mucho y que estén muy bien.